Era una noche cálida del mes de julio de 1966. Algunas personas se encontraban caminando por los alrededores, entre ellos un sujeto llamado Richard Speck. Ahí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería, que estaba marcado con el número 2319, entre las avenidas Luella y Grander. En esta zona regularmente no había actividad, pero a Richard Speck se le hizo atractiva la idea de hacer algo diferente y convertir esa residencia en un escenario sangriento. Créeme cuando te digo que no has escuchado historia igual, y en el canal se han tocado casos impactantes de asesinos en serie que llevan a cabo brutales actos a través de los años. Pero este hombre se convirtió en un despiadado asesino que dio rienda suelta a sus fantasías, lo cual derivó en 8 asesinatos en una sola noche. Unos dicen que es un ser despiadado, otros que fue víctima de su desafortunado destino. Y me gustaría saber qué opinas de esta historia al final del video. Y con respecto a una pregunta que siempre se hace en estos casos: ¿los asesinos nacen o se hacen? Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y quiero agradecerte por estar un día más conmigo en el canal. Y si es la primera vez que estás aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te unas a esta familia. Y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. ¿Quién es Richard Speck? La respuesta a esta pregunta es extensa y al mismo tiempo nada sencilla. Nacido el 6 de diciembre de 1941, Richard formaba parte de una familia numerosa de 8 hermanos, en la que él era el séptimo hijo. Su salud no era la mejor. A lo largo de su niñez, Richard tuvo que enfrentar infortunios. Con 3 años padeció una neumonía que le cortó el riego sanguíneo hasta el cerebro. A los 5, sufrió un accidente al golpearse en la cabeza con un martillo de carpintero mientras jugaba. Y con 10 años, se cayó de un árbol y estuvo inconsciente al menos 90 minutos. Al año siguiente, mientras corría por una calle distraído, se dio un fuerte golpe en la cabeza con una barra de hierro del toldo de una tienda, un golpe que por cierto le generó un daño. A los 14 años se cayó de la bicicleta y de nuevo de un árbol, y una vez más perdió la conciencia, lo que le hizo pensar que no eran coincidencias, sino el claro ejemplo que había nacido con mala suerte. Su vida había transcurrido con dificultades, pero hasta cierto punto, en la total normalidad, hasta los 6 años, cuando su padre Benjamín murió sorpresivamente. Su fallecimiento a finales de 1947 cambió por completo su destino, pues Mary Margaret, su madre, se convirtió en el único sostén de su familia. Tenía que mantener a 8 hijos completamente sola y al mismo tiempo educarlos, algo que le resultó imposible de llevar a cabo. Por ello, cuando conoció a Richard Lindbergh en 1950, no dudó en casarse y vio en él un apoyo fundamental en la educación de sus hijos. Esta no fue una buena elección, porque este vendedor de seguros no tenía un buen perfil, era alcohólico y violento, y su irritabilidad generaba conflictos verbales que constantemente acababan en marcas en el cuerpo de su esposa Mary Margaret. Estas reacciones despertaron un odio impresionante en Richard. No soportaba a su padrastro y deseaba hacerle daño, pero estos actos violentos cesaron cuando su padrastro los abandonó, cuando aún era adolescente. Lo anterior, en conjunto con su infancia repleta de accidentes en la zona de la cabeza, dejaron en Richard una huella que contribuyó de alguna manera a la creación de una personalidad que lo impulsaba a cometer delitos y agresiones. Sin embargo, otros atribuyen su comportamiento a rebeldía. Es como si no pudiese evitar meterse en líos, y aunado a esto, las drogas y el alcohol se hicieron sus enemigos. Richard se hizo un fiel consumidor de ellas desde los 12 años, sustancias que poco a poco acabaron con su seguridad, pues sus antiguos profesores declararon que el chico tenía su propio mundo, repleto de resentimiento y tristeza, en donde sonreír estaba prohibido. Esto le causó aislamiento y falta de amistades. El solitario Richard no acabó los estudios básicos y al no tener la atención de su madre se fue a vivir a las calles. Posteriormente comenzó a delinquir y sin haber cumplido la mayoría de edad, ya contaba con un historial policial por robo. Sus delitos eran compaginados con trabajos como recolector de basura,
camionero, carpintero, granjero y hasta marino de un barco pesquero. Richard ya estaba imparable, peleaba sin razón alguna, y para detenerlo tuvieron que recurrir a actos violentos. Por ejemplo, durante un robo, Richard se resistió, y su fuerza era tan imponente que les impedía a las autoridades controlarlo, así que lo golpearon 8 veces en la cabeza con una barra de hierro, hasta dejarlo inconsciente. A partir de aquí comenzó a sufrir fuertes jaquecas que solo podía apaciguar la ingesta de alcohol. Pero esto era un arma de doble filo, ya que la bebida lo volvió soberbio y propenso a la ira. Richard siempre tuvo en su cabeza que todos querían lastimarlo. Desde su niñez la había pasado muy mal, y esto supuso un antes y un después para Richard. Sin embargo, intentó reivindicar su camino, y con tan solo 20 años se casó con Shirley, una joven de 15, con quien tuvo una hija a quien nombraron Robbie Lynn. Pero Richard sentía desprecio por las mujeres, mismo que derivó en maltratos y celos incontrolables, y al no soportar las quejas de su esposa decidió divorciarse de ella en 1966, ya que estaba a una discusión de matarla. Para entonces Richard ya contaba con antecedentes de agresividad, incluso llegó a golpear a su madre y a atacar a una sexo servidora de Dallas. Tras su separación, Richard decidió mudarse a Chicago, en donde continuó con su vida conflictiva. Siempre estaba borracho y perdido en sustancias ilícitas, y durante la noche del 13 de julio de 1966, se inyectó un líquido de color claro en un bar del Paseo del Lago de Michigan. Con él había más hombres, pero Richard fue el único que esa noche hizo algo brutal. Esa noche de verano hacía mucho calor. Las ventanas de la residencia de estudiantes de enfermería estaban pegajosas debido al bochornoso calor que reinaba en el ambiente, así que las ventanas las dejaron abiertas de par en par. El lugar constaba de 6 casas, y en cada una de ellas vivían 8 chicas que realizaban prácticas en el hospital de la Universidad de Chicago. Algunas de las habitaciones de la residencia estaban ocupadas, y una vez que Richard vio que no había nadie que cuidara el lugar, entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos. El timbre de la puerta de corazón amorado sonó, y ella se imaginó que era alguna de sus compañeras que se había quedado afuera, así que abrió. La mujer se quedó perpleja al ver a un hombre tan valiente, que apestaba mucho a alcohol. En un primer momento no aparentó ser una mala persona, ni mucho menos violenta, pero luego bajó su mirada y notó que en su mano derecha llevaba una pistola. Richard tranquilizó a la muchacha, asegurando que no le haría daño a nadie, que lo único que necesitaba era dinero para marcharse a Nueva Orleans. Después, sujetando a la chica para que no escapara, acudió a cada habitación hasta lograr reunir a las 7 estudiantes que estaban en la casa en aquel momento. Las llevó a todas a un mismo dormitorio, apagó la luz y las obligó a que le dieran todo el dinero, que una vez contado no superaba los $100. Aunque les garantizó que no les haría nada, de un momento a otro, Richard tomó una sábana y, al tener conocimiento sobre cómo hacer nudos marineros, inmovilizó a las mujeres. Richard estaba temblando y golpeaba continuamente el suelo con el arma. Después platicó con las enfermeras hasta que se produjo un silencio. Entonces, dejándose llevar por un impulso violento, tomó a una de las muchachas y se la llevó a otro dormitorio. Ahí la torturó y la mató, mientras sus compañeras completamente aterradas oían desde afuera los gritos de pánico y de dolor. Y esto fue replicado con cada una de las jóvenes. La única que logró escapar fue Corazón Amurao, que tras esconderse bajo una cama, dejó pasar las horas, y pasadas las 5 de la mañana, salió de su escondite y gritó a todo pulmón a través de las ventanas. Este llamado fue escuchado por una vecina, que de inmediato salió a ver qué estaba pasando. La policía no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Aquello fue una masacre dantesca. Encontraron los cuerpos sin vida de 8 jóvenes que habían sido brutalmente asesinadas a manos de un solo hombre. Richard Speck
A la mañana siguiente se despertó en un hostal cercano y bajó al bar, y afirmó que no recordaba nada de lo sucedido, o al menos así lo dio a entender a la policía. No sabía cómo había conseguido el arma, ni tampoco cómo había llegado al apartamento de las jóvenes. Además afirmó que mientras estaba en el bar, vio la noticia de los crímenes en la televisión, y le comentó al bartender. Y sus dichos muy pronto se cumplirían. Los investigadores estaban tras su pista, y para entonces ya tenían la descripción física que había aportado la única sobreviviente. Y todo apuntaba a un solo culpable, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarlo, así que esperaron pacientes hasta que éste diera señales de vida, y aunque le tendieron trampas y ofertas de empleo, nunca mordió el anzuelo. Realizaba su vida como si nada hubiera pasado. Para entonces ya había conseguido un empleo en un buque que zarparía el 18 de julio, a Nueva Orleans, y luego de esto, se hospedó en un sitio de mala reputación. Y se sabe por testimonios del propietario del lugar, que pasó la noche con una sexoservidora, pero el propietario sabía que lo estaban buscando, así que contactó a la policía, y para cuando estos llegaron, Richard ya no estaba. Así estuvieron varios días, hasta que los investigadores decidieron hacer pública la identidad del criminal, y esto por supuesto que llegó a oídos de Richard, quien se estremeció cuando escuchó en las noticias que él era el asesino que buscaban. Ante el miedo que sintió intentó quitarse la vida en un hostal, pero sus gritos desgarradores alertaron al conserje, que de inmediato llamó a urgencias. El hombre fue atendido por un médico, quien al reconocerlo contactó con la policía, y una vez que fue trasladado al hospital más cercano, las autoridades lo detuvieron. Durante el interrogatorio, Richard permaneció en silencio, pero las pruebas que tenían lo implicaban, y para cuando dio inicio su proceso el 3 de abril de 1967, ya no había duda alguna, él era el asesino de las 8 jóvenes. Richard, al no tener dinero, tuvo que conformarse con un abogado de oficio, que alegó su no culpabilidad. Sin embargo, cuando Richard respondió ante el fiscal acerca de los asesinatos, solo pudo decir: Richard continuaba afirmando que no recordaba haberlo hecho y que sus jaquecas iban en aumento. Además, fue examinado por 8 psiquiatras para determinar si podía acudir a su juicio, a lo que sus psiquiatras determinaron que mentalmente estaba muy bien. En sus audiencias fue muy bien resguardado por elementos de seguridad para evitar que alguien en la audiencia quisiera dañarlo. Fue hasta el 15 de abril que el jurado encontró al acusado culpable de los 8 asesinatos, y su condena fue morir en la silla eléctrica. El plazo se cumplió, y con esto llegó la fecha de su ejecución fijada para el 22 de noviembre de 1968, pero por temas burocráticos esto no se produjo. Esto provocó enojo en las familias de las víctimas, pero nada fue más indignante que lo que intentaron conseguir en 1976, cuando incluyeron a Richard en el listado de presos con derecho a salir en libertad. Pero afortunadamente esto nunca ocurrió. La vida del asesino de enfermeras llegó a su fin durante sus años en reclusión, el 5 de diciembre de 1991, luego de que sufriera un ataque al corazón. Y si te preguntas si fue sepultado o incinerado, te comento que hasta hoy nadie conoce dónde fue enterrado su cuerpo, ya que su hermana quiso que se mantuviera en secreto por motivos personales. Pero existe otra postura que contradice lo anterior, que recalca que Richard Speck fue incinerado en la prisión donde falleció, ya que nadie, ni su propia hermana, reclamó el cadáver. Richard es catalogado como un sádico asesino, pero también como una víctima de la violencia y de las sustancias ilícitas, y algunas personas han pedido que te coloques en sus zapatos. Si tuvieras una vida traumática, trágica, conflictiva y sin la atención de tus padres, en su lugar, ¿cómo habrías reaccionado?
Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo a Jimena Takichiri, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.